Algunas vueltas de la vida llegan sin aviso, cambiándolo todo en un abrir y cerrar de ojos. Hoy conocerás una historia que muestra cómo el destino puede sorprender cuando menos lo esperamos. El atardecer de Madrid pintaba de dorado la fachada de la imponente mansión de la Vega. Desde las ventanas del tercer piso, Alejandro observaba la ciudad que se extendía ante él como un tablero de ajedrez, donde cada movimiento debía ser calculado con precisión. Sus ojos, de un verde intenso pero carentes de brillo, reflejaban el temperamento de un hombre que había convertido su corazón en una fortaleza impenetrable. A sus 38 años, Alejandro de la Vega había transformado el legado empresarial de su padre en un imperio. Las revistas económicas lo describían como brillante y despiadado, adjetivos que él consideraba elogios. Las emociones eran debilidades, y él no podía permitirse ninguna. «Papá, ¿podemos jugar ahora?» La vocecita de Lucas interrumpió sus pensamientos. Alejandro se giró para mirar a su hijo. El niño, de 6 años, sostenía un avión de juguete entre sus pequeñas manos. Sus ojos, idénticos a los de su padre pero llenos de inocencia, brillaban con esperanza. «Ahora no, Lucas. Tengo una videoconferencia con Tokio en 10 minutos», respondió, consultando su reloj de platino. «Ve con Marta. Ella te ayudará con los deberes». La decepción en el rostro del pequeño fue evidente, pero Alejandro ya había vuelto su atención a los documentos sobre su escritorio. No vio cómo los hombros de su hijo se hundían mientras salía de la habitación. Minutos después, Isabel Ferrer de la Vega entró al despacho sin molestarse en llamar. A los 65 años, la matriarca de la familia conservaba la elegancia y el porte que la habían caracterizado toda su vida. Su cabello perfectamente teñido en un tono castaño y su impecable traje de diseñador eran su armadura diaria. «Alejandro, recuerda que esta noche es el baile benéfico. Genoveva estará allí y quiero que pases tiempo con ella», declaró ajustándose el collar de perlas. «Ya es hora de que formalicemos este compromiso. Si te está gustando esta historia, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y compartir con tus amigos. Eso nos ayuda a seguir trayendo historias increíbles para ti». «Madre, sé perfectamente cuáles son mis responsabilidades», respondió sin levantar la mirada de sus documentos. «No es solo una responsabilidad», insistió Isabel. «La unión con los Duret asegurará el contrato textil para nuestras operaciones en Latinoamérica. Es estratégico». Alejandro finalmente alzó la vista. «Lo sé, todo está calculado. No necesito que me lo recuerdes». Isabel estudió a su hijo con una mezcla de orgullo y preocupación. Desde la muerte de Sofía, la madre de Lucas, Alejandro se había vuelto aún más frío, más distante. Ni siquiera la mencionaba ya. Era como si hubiera borrado completamente esa parte de su vida, enfocándose únicamente en los negocios y en criar a Lucas con la misma rigidez con la que él había sido educado. «También deberías pasar más tiempo con Lucas», dijo Isabel, suavizando ligeramente su tono. «Un niño necesita a su padre. Lucas está bien, tiene los mejores tutores, la mejor educación. Estoy creando un hombre que pueda continuar con el legado de los de la Vega. Un legado que requiere más que conocimientos de negocios, hijo». Alejandro no respondió. Sabía exactamente lo que estaba haciendo. Lucas crecería para ser un líder, no un soñador. La vida le había enseñado que los sueños eran lujos peligrosos. En la cocina de la mansión, mientras tanto, el ambiente era completamente diferente. El personal se movía con prisa, preparando los últimos detalles para el baile de esa noche. Entre ellos, una figura nueva se mantenía concentrada en su labor. Celeste Morán cortaba verduras con la precisión de un cirujano, sus movimientos fluidos y seguros. A los 32 años, había trabajado en algunas de las cocinas más prestigiosas de España, pero siempre manteniéndose en las sombras, lejos de los reflectores que atraían a tantos chefs. «La nueva es buena», comentó María, el ama de llaves, observando a Celeste. «Demasiado reservada, pero muy profesional». Carlos, el mayordomo principal, asintió. «El señor de la Vega no tolera errores. Esperemos que dure más que la anterior». Celeste escuchó la conversación sin inmutarse. No estaba allí para hacer amigos. Necesitaba el trabajo, la estabilidad, el anonimato que le proporcionaba.
Su pasado era un secreto que debía permanecer enterrado, y la inmensa mansión de La Vega le ofrecía el perfecto escondite. Lo que no sabía era que esa misma noche el destino la pondría frente a frente con el hombre que todos llamaban el Tiburón de Madrid, y que, contra todo pronóstico, ese encuentro cambiaría el rumbo de ambas vidas para siempre. La mansión de La Vega resplandecía aquella noche. Candelabros de cristal iluminaban el gran salón, mientras la élite de Madrid circulaba entre copas de champán y conversaciones estratégicas. El baile benéfico, organizado cada año por la familia de La Vega, era tanto un evento social como una oportunidad de negocios. Alejandro, impecable en su traje negro, se movía entre los invitados con la agilidad de un depredador en su territorio. Sus sonrisas eran calculadas, sus apretones de manos firmes pero breves. A su lado, Genoveva Duret lo acompañaba como la perfecta candidata a esposa, bella, elegante y, sobre todo, consciente de su papel en esta coreografía social. «Has logrado superar la recaudación del año pasado», comentó Genoveva, tomando una copa que un camarero le ofrecía. «Mi padre está impresionado. Los números son lo único que importa al final del día», respondió Alejandro, observando la sala. «¿Dónde está Lucas?» «Con Marta, cerca del jardín de invierno. Parece aburrido el pobrecillo». Alejandro frunció el ceño. Su hijo debería estar aprendiendo a socializar, a observar cómo se movían los adultos en estos círculos de poder. Tendría que hablar con la niñera. En la cocina, mientras tanto, el ambiente era frenético. Los camareros entraban y salían cargados de bandejas, los cocineros gritaban órdenes, y en medio de ese caos controlado, Celeste mantenía la calma, concentrada en decorar los platos para el siguiente servicio. «Más rápido con esos canapés», exclamó el chef principal. «Morán, necesito esas guarniciones ya». Celeste asintió sin decir palabra. Sus manos se movían con rapidez, pero sin perder la precisión. Había algo en su forma de trabajar que delataba años de disciplina, de perfeccionismo casi obsesivo. En medio del ajetreo, nadie notó al pequeño intruso que se deslizó por la puerta trasera. Lucas, cansado de las conversaciones de adultos y de las palmaditas en la cabeza, había escapado de la vigilancia de Marta. La cocina siempre había sido su refugio secreto en las ocasiones especiales. Se acercó sigiloso, observando fascinado el ballet sincronizado de los cocineros. Sus ojos se posaron en Celeste, quien decoraba un postre con movimientos que le recordaban a un artista pintando. «¿Qué es eso?», preguntó acercándose a ella. Celeste dio un respingo, pero se recompuso al ver al pequeño. «Es un crumble de manzana con helado de vainilla», respondió con una sonrisa suave. «¿No deberías estar en la fiesta?» «Es aburrida. Todos hablan de cosas que no entiendo», confesó Lucas subiéndose a un taburete. «¿Puedo probar?» Celeste miró a su alrededor. El chef estaba ocupado gritando a los camareros. Con un gesto cómplice, tomó una pequeña porción y se la ofreció. «Nuestro secreto», susurró. Lucas sonrió al probar el postre, sus ojos brillando de placer. Hacía tiempo que nadie le sonreía así, con complicidad, sin expectativas. «¿Sabes bailar?», preguntó repentinamente. «Hay música, pero nadie baila de verdad. Solo caminan en círculos». Celeste no pudo evitar reír. «Eso también es bailar a su manera, pero sí, conozco otros bailes más divertidos». Sin pensarlo demasiado, dejó su labor por un momento. Tomó las manos de Lucas y comenzó a mostrarle unos pasos sencillos, girando con él en un espacio reducido entre las mesas de trabajo. El niño reía, torpe pero entusiasmado, olvidando por completo la rigidez que normalmente dominaba su vida. Fue entonces cuando la puerta de la cocina se abrió de golpe. Alejandro de la Vega se quedó inmóvil, su figura imponente enmarcada por el marco de la puerta. Sus ojos, normalmente fríos, ardían ahora con una mezcla de sorpresa e irritación. «¿Qué está pasando aquí?». Su voz cortó el aire como un cuchillo, la cocina entera se paralizó. Lucas soltó las manos de Celeste, pero sorprendentemente seguía sonriendo. «Papá, estaba aprendiendo a bailar de verdad. Es divertido». Alejandro ignoró el comentario, su mirada clavada en Celeste. Esperaba que la mujer bajara la vista,
que se disculpara por la indiscreción, pero para su sorpresa, Celeste sostuvo su mirada. «Solo quería aprender algo nuevo», dijo ella con una calma que contradecía el ambiente tenso. «Los niños necesitan más que protocolos». El comentario, tan simple pero directo, dejó a Alejandro momentáneamente sin palabras. No estaba acostumbrado a que los empleados le hablaran así, con esa mezcla de respeto y desafío sutil. «Lucas, tu abuela te está buscando», dijo finalmente, sin apartar los ojos de Celeste. «Vuelve a la fiesta. Ahora». El niño miró a Celeste, luego a su padre, y con un suspiro de resignación obedeció. Cuando la puerta se cerró tras él, toda la cocina contuvo la respiración, anticipando la tormenta. Alejandro no podía dormir. Las imágenes de la noche anterior seguían dando vueltas en su mente. Su hijo riendo en la cocina, bailando con aquella mujer que había sostenido su mirada sin temor. Era algo insignificante, un incidente menor, pero por alguna razón no lograba olvidarlo. El amanecer lo encontró ya en su despacho, revisando informes mientras la mansión despertaba lentamente. Carlos, el mayordomo, entró con el café de la mañana. «Buenos días, señor. ¿Necesita algo más?» Alejandro lo miró por encima de sus documentos. «La nueva cocinera Morán. ¿Qué sabes de ella?» Carlos pestañeó, sorprendido por la pregunta. «Llegó hace una semana, señor. Excelentes referencias de restaurantes importantes, aunque ninguno demasiado conocido. Es reservada, eficiente, puntual. ¿Su expediente? Quiero verlo». «Por supuesto, señor, lo traeré enseguida». En la cocina, Celeste preparaba el desayuno de Lucas. El niño había pedido específicamente que fuera ella quien lo hiciera, un capricho que había desconcertado a todos menos a ella. «¿Puedo poner las fresas?», preguntó Lucas acercándose a la encimera donde Celeste preparaba unos panqueques. «Claro, pero cuidado, están recién lavadas y resbalan». Con una concentración absoluta, el pequeño comenzó a colocar las frutas una a una alrededor del plato. Celeste sonrió al ver su dedicación. «¿Tu papá también vendrá a desayunar?», preguntó, intentando sonar casual. Lucas negó con la cabeza. «Nunca desayuna con nosotros, dice que ya desayunó en su despacho, pero yo creo que solo toma café». Celeste asintió, ocultando su desaprobación. No era su lugar juzgar cómo Alejandro de la Vega criaba a su hijo, pero podía ver la tristeza en los ojos del niño. «¿Sabes?», dijo, bajando la voz como si compartiera un gran secreto. «Estos panqueques tienen un poder especial. Hacen que quien los come sea más valiente». «¿De verdad?». Los ojos de Lucas se abrieron con asombro infantil. «De verdad. Así que después de comerlos, tal vez podrías pedirle a tu padre que desayune contigo mañana». El niño sonrió, considerando la idea. En ese momento, la puerta de la cocina se abrió y Marta, la niñera, entró apresuradamente. «Lucas, te he buscado por toda la casa. Tu clase de piano empieza en 20 minutos». «Pero no he terminado mi desayuno», protestó el niño. «Puedes llevarlo contigo», intervino Celeste entregándole una servilleta doblada alrededor de un panqueque. «Para el camino». Lucas tomó el improvisado paquete con una sonrisa cómplice y siguió a Marta fuera de la cocina. Celeste los observó marcharse, sintiendo una extraña mezcla de cariño y melancolía. En su despacho, Alejandro revisaba el expediente de Celeste Morán con creciente frustración. La información era básica, casi demasiado pulcra. Nacida en Valencia, formación en escuelas culinarias respetables pero no de élite. Experiencia en restaurantes de categoría media-alta. Nada extraordinario. Nada que explicara esa sensación de que había algo más en ella. Sus pensamientos fueron interrumpidos por una llamada. Isabel, su madre, quería verle urgentemente en el salón principal. Con un suspiro, cerró la carpeta y se dirigió allí. Isabel lo esperaba junto a Genoveva Duret. Ambas mujeres conversaban animadamente, pero se detuvieron al verlo entrar. «Alejandro, querido», dijo Isabel con una sonrisa tensa, «Genoveva ha tenido la amabilidad de venir a agradecernos personalmente por el éxito del baile». «No era necesario», respondió él, inclinando ligeramente la cabeza hacia Genoveva, «pero agradezco el gesto». Genoveva le sonrió con calidez practicada. «Mi padre está muy satisfecho con los resultados de la recaudación.
Y yo quería comentarte personalmente algunos detalles sobre el contrato textil. Isabel dio un paso atrás discretamente. Os dejaré solos para que podáis hablar de negocios. Alejandro, recuerda que esta noche tenemos una cena con los Martínez. Cuando su madre se retiró, Alejandro indicó a Genoveva que tomara asiento. La conversación fluyó con la facilidad de dos personas que conocen perfectamente su papel. Cifras, condiciones, plazos de entrega. Todo era eficiente, preciso, sin lugar para sentimentalismos. Mi padre espera que la unión de nuestras familias facilite futuras colaboraciones, mencionó Genoveva, observándolo con atención. Las alianzas estratégicas siempre han sido fundamentales en los negocios, respondió él, neutral. ¿Y eso es todo lo que representa para ti? ¿Una alianza estratégica? Antes de que Alejandro pudiera responder, la puerta se abrió de golpe y Lucas entró corriendo, con la cara iluminada de entusiasmo. «Papá, Celeste dice que mañana podríamos desayunar juntos. ¿Podemos?» El empresario miró a su hijo, luego a Genoveva, quien observaba la escena con una mezcla de sorpresa y curiosidad. «¿Quién es Celeste?», preguntó ella. «Nuestra cocinera», respondió Alejandro secamente, antes de dirigirse a Lucas. «Estoy en una reunión importante. Hablaremos más tarde». La sonrisa del niño se desvaneció, pero asintió obedientemente y salió de la habitación. Cuando la puerta se cerró, Genoveva continuó observando a Alejandro con una expresión indescifrable. «Parece que tu cocinera se toma ciertas libertades», comentó. Alejandro no respondió, pero sus ojos se oscurecieron. En ese momento tomó una decisión. Necesitaba saber exactamente quién era Celeste Morán. Los siguientes días transcurrieron con una tensión sutil en la mansión de La Vega. Alejandro había contratado discretamente a un investigador privado para averiguar más sobre Celeste Morán. Mientras esperaba resultados, no podía evitar observarla con más atención cada vez que coincidían en algún pasillo o estancia. Había algo en ella, en su forma de moverse, de hablar, que no encajaba con la imagen de una simple cocinera. Sus modales eran demasiado refinados, su postura demasiado elegante, como si hubiera sido educada en círculos muy distintos a los que ahora frecuentaba. Aquella mañana, contra todo pronóstico, Alejandro decidió desayunar con Lucas. El pequeño apenas podía contener su emoción mientras esperaba en el comedor, balanceando las piernas desde su silla demasiado alta para él. «¿De verdad vas a desayunar conmigo, papá?», preguntó cuando Alejandro entró, como si necesitara confirmación de que no era un sueño. «Tengo 15 minutos antes de mi primera videollamada», respondió consultando su reloj. «¿Has pedido ya el desayuno?». Lucas asintió enérgicamente. Le pedí a Celeste que preparara algo especial. Dijo que haría su desayuno favorito. Alejandro frunció el ceño. No recordaba haber mencionado sus preferencias a la cocinera. Antes de que pudiera comentar algo, la puerta se abrió y Celeste entró con una bandeja. Por un instante, pareció sorprendida de ver a Alejandro allí, pero se recompuso rápidamente. «Buenos días», saludó colocando platos frente a ellos. «Tortilla española con pan recién horneado y zumo de naranja natural. Espero que sea de su agrado». Alejandro observó el plato con asombro mal disimulado. Era exactamente lo que solía pedir cuando desayunaba en El Paraíso, un pequeño restaurante cerca de su primera oficina, años atrás. Un lugar que había frecuentado mucho antes de convertirse en el empresario que era ahora, cuando aún se permitía pequeños placeres cotidianos. «¿Cómo supo?», comenzó, pero se detuvo. Celeste sonrió ligeramente. «Lucas mencionó que le gustaban los desayunos tradicionales. Me pareció apropiado». Sus miradas se cruzaron por un instante más largo de lo necesario. Alejandro percibió algo indefinible en aquellos ojos color miel, una inteligencia aguda que parecía evaluar cada una de sus reacciones. «¿Necesitan algo más?», preguntó ella rompiendo el silencio. «No, gracias», respondió Alejandro, consciente de que Lucas observaba el intercambio con curiosidad. «Puede retirarse». Cuando Celeste salió del comedor, Lucas atacó su desayuno con entusiasmo. «Es la mejor cocinera que hemos tenido», exclamó entre bocados. «Y me cuenta historias mientras cocina». «¿Qué tipo de historias?», preguntó Alejandro, probando la tortilla con cautela. «¿De cuándo era pequeña?
Dice que vivía cerca del mar y que su madre le enseñó a bailar y a hablar en otros idiomas. Lucas hizo una pausa para beber zumo. También dice que a veces las personas tienen que fingir ser algo que no son para protegerse. Alejandro dejó el tenedor sobre el plato, repentinamente alerta. ¿Eso te dijo? ¿En qué contexto? Lucas se encogió de hombros, ajeno a la tensión de su padre. Estábamos hablando de cuentos, como Cenicienta, que fingía ser una criada pero en realidad era una princesa. El desayuno continuó en silencio. Alejandro no podía negar que la comida era excelente, pero su mente trabajaba a toda velocidad, conectando fragmentos de información, elaborando teorías. Esa misma tarde el investigador privado lo visitó en su despacho. Parecía nervioso, lo cual era inusual en un profesional de su calibre. «Señor de la Vega, he encontrado algo extraño», dijo entregándole una carpeta. «Los documentos de identidad de la señorita Morán son auténticos, pero su historial tiene lagunas importantes. Períodos en los que simplemente desaparece del radar. ¿Algo ilegal?» «No, nada de eso». El investigador negó rápidamente. «Pero descubrí que durante uno de esos períodos, alguien con su descripción exacta aparece en fotografías de eventos benéficos en Barcelona, pero con otro nombre, Celeste Angulo». El apellido resonó en la mente de Alejandro. Los Ángulo eran una de las familias más poderosas de España, casi rivales de los de la Vega en influencia. ¿Está sugiriendo que nuestra cocinera tiene alguna relación con Enrique Angulo?, preguntó escéptico. «No lo sugiero, señor. Lo confirmo». El investigador extrajo una fotografía de la carpeta. «Esta es de un evento privado hace 8 años. La calidad no es óptima, pero...» Alejandro observó la imagen y sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Allí estaba Celeste, más joven pero inconfundible, vestida con elegancia y del brazo de Enrique Angulo. La familiaridad entre ambos era evidente. «Quiero toda la información disponible sobre esta relación», ordenó guardando la fotografía. «Todo». Cuando el investigador se marchó, Alejandro permaneció inmóvil en su silla, procesando la información. Su instinto había tenido razón. Celeste Morán ocultaba mucho más de lo que aparentaba. La pregunta era por qué una mujer con conexiones a la alta sociedad estaba trabajando como cocinera en su casa. Y más importante aún, ¿qué buscaba realmente Celeste en la mansión de la Vega? La lluvia golpeaba los ventanales de la biblioteca, mientras Celeste ordenaba meticulosamente los libros que Lucas había dejado esparcidos. A pesar de ser la cocinera, había comenzado a pasar más tiempo con el niño, ayudándolo con sus lecturas cuando Marta tenía que atender otros asuntos. No era parte de sus funciones, pero no podía evitarlo. El pequeño despertaba en ella un instinto protector que creía olvidado. «Los sábados suele llover en Madrid», comentó una voz grave desde la puerta. Celeste se giró, sobresaltada. Alejandro la observaba con intensidad, apoyado en el marco de la puerta. No parecía molesto, sino más bien curioso, estudiándola como quien analiza un complejo problema matemático. «Siempre he preferido los días de lluvia», respondió ella, volviendo a su tarea. «Son perfectos para leer. ¿Es eso lo que hacía en su tiempo libre, señorita Angulo? ¿Leer junto a la ventana en la residencia de los Angulo en Barcelona?» El libro que sostenía Celeste cayó al suelo. Por un instante, su máscara de serenidad se quebró, revelando un destello de pánico en sus ojos, pero se recuperó rápidamente, recogiendo el libro con manos ligeramente temblorosas. «No sé de qué está hablando, señor de la Vega». Alejandro avanzó hacia ella, reduciendo la distancia entre ambos. «Ambos sabemos que eso no es cierto», dijo en voz baja. «La pregunta es, ¿qué hace la hija de Enrique Angulo trabajando como cocinera en mi casa?» Celeste lo miró directamente, evaluando sus opciones. Finalmente, suspiró. «No soy su hija, al menos no oficialmente», corrigió. «Soy su hija ilegítima, un secreto bien guardado que preferiría seguir manteniendo». Alejandro no esperaba esa franqueza. Había anticipado negativas, quizás incluso una renuncia apresurada, pero no esta calma resignada. «¿Por qué aquí? De todos los lugares donde podría trabajar, ¿por qué eligió mi casa?» «No fue premeditado», respondió ella, colocando el libro en su estante. «Necesitaba trabajo,
Tengo experiencia real como cocinera, y su casa ofrece discreción. Nadie buscaría a la hija bastarda de Enrique Angulo en las cocinas de su rival empresarial. La explicación era lógica, pero Alejandro intuía que había más. Sin embargo, antes de que pudiera seguir interrogándola, Lucas irrumpió en la biblioteca, su rostro iluminado de alegría al ver a ambos adultos juntos. «Papá, ¿puedo mostrarle a Celeste el invernadero?», dijo que nunca había visto orquídeas tropicales. Alejandro miró a su hijo, luego a Celeste. La conversación tendría que esperar. «Quizás otro día, Lucas. La señorita Morán debe volver a sus tareas en la cocina». «Pero hoy es sábado y María dijo que ya había terminado todo», protestó el niño. «Por favor, papá». Lo sorprendente no fue la insistencia de Lucas, sino la realización de que nunca lo había visto tan animado, tan natural en su entusiasmo infantil. Este no era el niño reservado y formal que creía estar criando. «Está bien», concedió finalmente, «pero yo los acompañaré». El invernadero se ubicaba en la parte trasera de la mansión, una estructura de cristal y hierro forjado que albergaba la colección botánica iniciada por el abuelo de Alejandro. Lucas corrió adelante, mientras los adultos lo seguían a cierta distancia. «Su hijo es extraordinario», comentó Celeste. «Tiene una curiosidad natural y un corazón muy generoso. Parece conocerlo bastante bien para llevar solo unos días trabajando aquí». «Los niños se muestran como son cuando sienten que pueden hacerlo», respondió ella con sencillez. «Lucas necesita ser escuchado, y necesita saber que está bien sentir, que está bien expresarse. Está siendo criado para asumir responsabilidades importantes», replicó Alejandro tensándose. «El mundo empresarial no perdona la vulnerabilidad». Celeste lo miró de reojo. «¿Y eso le ha funcionado a usted? ¿Ser impermeable le ha traído felicidad?». La pregunta quedó suspendida entre ellos, incómoda y directa. Antes de que Alejandro pudiera responder, Lucas regresó corriendo. «Vengan, las orquídeas están floreciendo». Durante la siguiente hora, Alejandro observó con asombro cómo su hijo se transformaba bajo la atención de Celeste. Ella escuchaba cada pregunta con genuino interés, respondía con paciencia y lo animaba a observar detalles que pasarían desapercibidos para otros adultos. Por primera vez, Alejandro se preguntó si su enfoque para criar a Lucas había sido el correcto, si al intentar prepararlo para el futuro, no estaba robándole su presente. Al regresar a la casa, Lucas se adelantó nuevamente, dejando a Celeste y Alejandro solos bajo el portal. «Nuestra conversación no ha terminado», advirtió él. «Hay demasiadas preguntas sin respuesta». Celeste asintió, sorprendiéndolo nuevamente con su serenidad. «Lo sé, pero tal vez las respuestas no son lo que usted imagina, señor de la Vega». Por primera vez en años, Alejandro sintió curiosidad genuina por otra persona. No por lo que pudiera aportarle en términos estratégicos, sino por quién era realmente. Y esa sensación, más que cualquier otra cosa, lo desconcertaba profundamente. La noticia del rompimiento del compromiso entre Alejandro y Genoveva Duret se propagó como fuego entre la alta sociedad madrileña. Isabel Ferrer entró al despacho de su hijo sin llamar, su rostro contraído en una mezcla de incredulidad e indignación. «¿Has perdido la cabeza?», inquirió cerrando la puerta con más fuerza de la necesaria. «Acabo de recibir una llamada de Federico Duret. Dice que le comunicaste a Genoveva que no continuarás con el compromiso». Alejandro ni siquiera levantó la vista de sus documentos. No era el momento adecuado para formalizar esa unión. El contrato textil depende de esta alianza. Isabel se acercó al escritorio, apoyando ambas manos sobre la superficie pulida. «Llevamos años preparando este acuerdo. Los Duret son la conexión que necesitamos para expandirnos en Latinoamérica. Encontraremos otras vías», respondió él con calma estudiada. «No necesito casarme con Genoveva para cerrar un contrato». Isabel escudriñó el rostro de su hijo, buscando alguna explicación para este comportamiento irracional. «Es por Lucas, ¿verdad? ¿Crees que no sería una buena madre para él?». «No», Alejandro finalmente la miró. «Es por mí. No voy a comprometerme con alguien por quien no siento nada más que respeto profesional». Isabel se quedó momentáneamente sin palabras, sacudida por la declaración.
En todos sus años, nunca había oído a su hijo hablar de sentimientos como factor decisivo para nada. «¿Quién eres y qué has hecho con mi hijo?», preguntó, solo medio en broma. Alejandro de la Vega no toma decisiones basadas en emociones. «Tal vez sea hora de que lo haga», respondió él, sorprendiéndose a sí mismo con sus palabras. Isabel se irguió lentamente, estudiándolo con renovada atención. «Hay algo que no me estás contando», afirmó. «O alguien». Antes de que pudiera responder, el teléfono sonó. Alejandro atendió, escuchó brevemente y colgó. «Tengo una videollamada con Tokio en 5 minutos», dijo consultando su reloj. «Hablaremos después, madre». Isabel se dirigió hacia la puerta, pero antes de salir se volvió una última vez. «Solo espero que sepas lo que estás haciendo, hijo. Las decisiones impulsivas rara vez terminan bien en nuestro mundo». Cuando se quedó solo, Alejandro se permitió unos instantes de reflexión honesta. ¿Qué estaba haciendo realmente? En las últimas semanas, desde que descubrió la verdadera identidad de Celeste, algo había cambiado en él. Se sorprendía buscando excusas para coincidir con ella, observándola interactuar con Lucas, escuchando sus conversaciones desde la distancia. No era solo curiosidad por su pasado misterioso. Era algo más primario, más genuino. Le interesaba a ella, la persona detrás de los secretos. Esa misma tarde, encontró a Celeste y Lucas en el jardín. El niño practicaba sumas y restas mientras ella preparaba una ensalada de frutas. La escena era tan doméstica, tan natural, que por un momento Alejandro se quedó inmóvil, absorbiendo la imagen. «Papá», exclamó Lucas al verlo, «Celeste dice que si termino todas mis sumas, podemos hacer barquitos de papel para ponerlos en la fuente». «Parece un buen plan», respondió acercándose. «¿Puedo unirme?» La sorpresa en el rostro de Lucas fue tan evidente que Alejandro sintió una punzada de culpa. Tan ausente había estado de la vida de su hijo que su simple presencia resultaba extraordinaria. «Sí», el niño asintió con entusiasmo. «Celeste puede enseñarnos a los dos». Alejandro miró a la mujer, que observaba el intercambio con una sonrisa contenida. «Si el señor de la Vega tiene tiempo, por supuesto», dijo ella. «Alejandro», corrigió él, «creo que podemos dejar las formalidades si vamos a hacer barquitos de papel juntos». Algo cambió en el aire entre ellos. Una barrera invisible parecía haberse desmoronado con esas simples palabras. La tarde transcurrió con una ligereza que Alejandro no experimentaba desde hacía años. Observó cómo los dedos ágiles de Celeste doblaban el papel con precisión, creando pequeñas embarcaciones que luego Lucas colocaba ceremoniosamente en la fuente. Cuando fue su turno, sus manos torpes produjeran algo más parecido a un acordeón arrugado que a un barco. «No todos podemos ser perfectos en todo», comentó Celeste, tomando el fallido barco de sus manos para rehacerlo. «A veces hay que permitirse ser principiante en algo». «No recuerdo la última vez que lo fui», confesó él. Sus dedos se rozaron al intercambiar el papel y algo eléctrico recorrió su piel. Por un instante, sus miradas se encontraron y Alejandro vio en los ojos de Celeste algo que lo asustó y lo atrajo a partes iguales. Comprensión genuina. «Miren, el mío va más rápido». La voz de Lucas rompió el momento, devolviendo a ambos adultos a la realidad. Pero algo fundamental había cambiado. Los muros cuidadosamente construidos por Alejandro durante años comenzaban a mostrar grietas, y lo más sorprendente era que no tenía ningún deseo de repararlos. Isabel Ferrer observaba desde la ventana de su habitación cómo su hijo y nieto jugaban en el jardín junto a la cocinera. La escena parecía sacada de un catálogo de familias perfectas. Risas, complicidad, el tipo de felicidad sencilla que los de la Vega nunca habían priorizado. No le gustaba lo que veía, no porque despreciara la felicidad de su hijo, sino porque reconocía los signos de un desastre inminente. «Señora, el señor Duret está al teléfono», anunció su asistente personal desde la puerta. «Es la tercera vez que llama hoy». «Dile que le devolveré la llamada esta tarde», respondió sin apartar la mirada de la ventana. «Y tráeme todo lo que tengas sobre Celeste Morán». En el jardín, ajenos a la vigilancia de Isabel, Alejandro observaba maravillado cómo su hijo explicaba a Celeste
las diferentes especies de peces que nadaban en el estanque. Lucas, normalmente tan reservado, se había transformado en semanas en un niño vivaz y expresivo. Nunca lo había visto así, comentó en voz baja. Tan niño. Celeste sonrió, sus ojos siguiendo los movimientos entusiastas de Lucas. Siempre ha sido así. Solo necesitaba permiso para mostrarlo. ¿Permiso? A veces los niños sienten que deben comportarse de cierta manera para ser aceptados, explicó ella, especialmente cuando quieren la aprobación de alguien importante para ellos. La implicación era clara, y Alejandro sintió el peso de esas palabras. ¿Había estado sofocando a su propio hijo con sus expectativas? No sé cómo ser diferente, confesó, sorprendiéndose a sí mismo con su honestidad. Mi padre era igual conmigo. Es lo único que conozco. Celeste lo miró con inesperada ternura. Pero estás aquí ahora, intentándolo. Eso es lo que importa, Alejandro. Era la primera vez que ella usaba su nombre de pila, y el sonido le produjo un extraño calor en el pecho. Mi padre nunca lo intentó, murmuró. Un grito de júbilo de Lucas interrumpió el momento. El niño había descubierto una rana diminuta entre los nenúfares y la señalaba con entusiasmo. Más tarde esa noche, Alejandro trabajaba en su despacho cuando escuchó un suave golpe en la puerta. Era Celeste, con una taza de té en las manos. Pensé que podría necesitar esto, dijo colocando la taza sobre el escritorio. Lleva horas aquí encerrado. Gracias, respondió, sorprendido por el gesto. No tenías que molestarte. No es molestia. Hubo un momento de silencio, uno de esos instantes cargados de palabras no dichas. Lucas me contó que mañana es el aniversario de la muerte de su madre, mencionó Celeste finalmente. Dijo que siempre estás triste ese día. Alejandro tensó la mandíbula. Era cierto. Habían pasado 4 años desde la muerte de Sofía en un accidente de tráfico, pero el dolor seguía ahí, enterrado bajo capas de autocontrol. Lucas era muy pequeño cuando ella murió, dijo desviando la mirada. Apenas la recuerda. Pero tú sí, respondió ella con suavidad. Y está bien recordarla, Alejandro. No tienes que pretender que no duele. Algo en esas palabras, en la forma en que Celeste parecía ver a través de sus defensas, quebró algo en su interior. Por primera vez en años, se permitió hablar de Sofía, de cómo se habían conocido en la universidad, de su matrimonio arreglado que eventualmente se convirtió en una relación de respeto mutuo, aunque nunca de amor profundo. Lucas tiene sus ojos, concluyó. A veces me cuesta mirarlo por eso. Celeste escuchó sin juzgar, ofreciendo ese raro don de la atención plena. Cuando finalmente se puso de pie para retirarse, Alejandro la detuvo, tomando suavemente su mano. «Gracias, mi estrella», dijo sorprendiéndose a sí mismo con el apelativo que había escapado de sus labios. Celeste pareció igualmente sorprendida, un suave rubor coloreando sus mejillas. «Descansa, Alejandro», respondió, apretando ligeramente su mano antes de soltarla. Lo que ninguno de los dos sabía era que Isabel observaba el intercambio desde el pasillo, su rostro impasible ocultando la tormenta que se gestaba en su interior. A la mañana siguiente, Isabel entró al despacho de Alejandro con una carpeta en las manos. «Tenemos que hablar sobre Celeste Angulo Morán», anunció sin preámbulos. Alejandro levantó la mirada, alerta. «¿Cómo sabes?» «Por favor, hijo», interrumpió Isabel con impaciencia. ¿Realmente creíste que no investigaría a la mujer que ha captado tan completamente la atención de mi hijo y mi nieto? Colocó la carpeta sobre el escritorio y la abrió, revelando recortes de periódicos antiguos y fotografías. La hija ilegítima de Enrique Angulo. El escándalo fue sofocado, por supuesto, pero los rumores nunca cesaron del todo, explicó Isabel. Su madre, Elena Morán, era una socialité caída en desgracia después de que el escándalo estallara. Se retiraron a Valencia y vivieron de la generosa pensión que Enrique les proporcionaba secretamente. «Ya sé todo esto», respondió Alejandro con frialdad. «Celeste me lo contó». «¿También te contó por qué realmente está aquí?», preguntó Isabel, sus ojos entrecerrados. «¿Por qué de todas las mansiones de Madrid eligió trabajar precisamente en la nuestra?» «¿A qué te refieres?», preguntó Alejandro, su voz tensa mientras cerraba la carpeta que su madre había dejado sobre su escritorio. Isabel tomó asiento frente a él, su postura perfectamente erguida,
como si estuviera en una reunión de negocios. Hace 6 meses, Empresas Angulo intentó una adquisición hostil de nuestra filial en Valencia, explicó con calma estudiada. Fracasaron porque teníamos información privilegiada sobre sus movimientos. Enrique Angulo perdió millones y su reputación quedó dañada. Alejandro recordaba el incidente. Había sido un golpe maestro de contraespionaje corporativo que había fortalecido aún más la posición de los de la Vega en el mercado. ¿Y qué tiene que ver Celeste con eso? 2 semanas después de ese fracaso, su hija ilegítima solicita trabajo en nuestra casa. Isabel arqueó una ceja. ¿Realmente crees en las coincidencias, hijo? La semilla de la duda estaba plantada. Alejandro intentó mantener la compostura, pero su mente ya analizaba fechas, encuentros, conversaciones con Celeste. Si realmente quisiera espiar, habría buscado un puesto más cercano a mi despacho, argumentó. No en las cocinas. A menos que su objetivo principal no fueras tú, sino Lucas, respondió Isabel. O tal vez necesitaba tiempo para ganarse vuestra confianza, y parece que lo ha conseguido admirablemente. Alejandro se levantó, incapaz de permanecer sentado mientras su mundo amenazaba con desmoronarse. ¿Tienes pruebas concretas o solo especulaciones? La llamada que recibió hace 3 días. Isabel extrajo su teléfono y mostró una fotografía de Celeste hablando por teléfono en los jardines. Carlos la escuchó mencionar documentos y fechas. Parecía una conversación codificada. Alejandro sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Quería descartar las acusaciones de su madre como paranoia, pero Isabel rara vez se equivocaba en sus evaluaciones de las personas. Era lo que la había convertido en una formidable empresaria. «Hablaré con ella», decidió finalmente. «No», Isabel negó con firmeza. «Si está aquí como espía, alertarla sería contraproducente. Necesitamos averiguar qué información ha obtenido ya y quién es su contacto. No voy a tenderle una trampa, madre. Entonces eres más ingenuo de lo que pensaba». Isabel se levantó, alisando su inmaculado traje. «Te estás dejando cegar por sentimientos que nunca antes habías permitido que interfirieran en tu juicio. Ella no es quien crees que es, Alejandro». Cuando su madre se marchó, Alejandro permaneció de pie junto a la ventana, observando los jardines donde días antes había compartido momentos de genuina felicidad con Celeste y Lucas. La duda corroía ahora esos recuerdos, tiñéndolos de sospecha. Al otro lado de la mansión, ajena a la tormenta que se avecinaba, Celeste ayudaba a Lucas con su tarea de ciencias. El niño había creado un pequeño terrario y observaba con fascinación los cambios en las plantas. «¿Crees que a papá le gustará?», preguntó ajustando cuidadosamente una pequeña piedra. «Estoy segura de que le encantará», respondió ella, aunque una sombra de preocupación cruzó su rostro. Había notado cambios sutiles en el comportamiento de Alejandro esa mañana. Una frialdad repentina, miradas evaluadoras cuando creía que ella no lo notaba. Algo había cambiado, y Celeste temía saber la causa. Esa tarde recibió un mensaje que confirmó sus temores. «Necesitamos hablar. Te veo en la biblioteca a las 8». Cuando llegó a la biblioteca, Alejandro ya estaba allí, de pie junto a la chimenea apagada. Su postura era tensa, su expresión indescifrable. «Cierra la puerta», ordenó. Celeste obedeció, preparándose mentalmente para lo que vendría. «¿Por qué estás realmente aquí, Celeste?», preguntó él sin preámbulos. «Y esta vez quiero toda la verdad». «Ya te la dije», respondió ella, manteniendo la calma. «Necesitaba un trabajo y anonimato. Y elegiste la casa de uno de los mayores rivales empresariales de tu padre, justo después de que frustráramos su intento de adquisición». Celeste palideció ligeramente. «No tengo contacto con mi padre desde hace años, Alejandro. Lo que haga en sus negocios no me concierne». «Entonces, ¿puedes explicar la llamada que recibiste hace 3 días? ¿La que trataba sobre documentos y fechas?». La comprensión iluminó el rostro de Celeste, seguida rápidamente por una expresión de dolor. «Era mi abogada», respondió en voz baja. «Estamos preparando una petición legal para que mi padre reconozca oficialmente mi existencia». Alejandro la estudió, buscando signos de engaño, pero solo encontró honestidad herida en sus ojos. «Mi madre está convencida de que eres una espía corporativa», dijo finalmente.
¿Y tú la crees? No era una pregunta, sino una constatación dolorosa. No sé qué creer, confesó él. Todo lo que sé es que desde que llegaste, mi vida se ha puesto del revés. Lucas es diferente, yo soy diferente. Y eso te asusta. Me aterra, admitió, su voz apenas un susurro, porque nunca había tenido tanto que perder. Celeste dio un paso hacia él, pero se detuvo cuando Alejandro retrocedió imperceptiblemente. Isabel me ha dado un ultimátum, dijo él. O te vas, o utilizarás sus contactos para exponer públicamente tu identidad, con todas las consecuencias que eso tendría para ti. El silencio que siguió fue denso, cargado de emociones contenidas. Entiendo, dijo finalmente Celeste. Presentaré mi renuncia mañana. Cuando se giró para marcharse, Alejandro la detuvo, tomándola suavemente del brazo. No he dicho que haya aceptado su ultimátum, mi estrella. Los ojos de Celeste se encontraron con los de Alejandro, buscando en ellos la confirmación de lo que acababa de escuchar. ¿Qué quieres decir?, preguntó, su voz apenas audible. Alejandro soltó su brazo lentamente, como si temiera que ella pudiera desvanecerse al contacto. Quiero decir que he pasado toda mi vida siguiendo el camino trazado por otros, haciendo lo que se esperaba de mí. Dio un paso hacia ella. Y estoy cansado, Celeste. Cansado de ser el hombre que todos quieren que sea, pero no el que realmente soy. ¿Y quién eres realmente, Alejandro de la Vega?, preguntó ella, manteniendo la distancia, protegiendo su corazón de esperanzas prematuras. Él sonrió levemente, una sonrisa que no alcanzó sus ojos. Esa es la cuestión. No lo sé. Dejé de preguntármelo hace tanto tiempo que he olvidado cómo buscar la respuesta. Se acercó a la ventana, observando la noche que caía sobre los jardines. Pero en estas semanas, contigo y con Lucas, he vislumbrado algo, continuó. Una versión de mí mismo que creía perdida, y no estoy dispuesto a renunciar a eso. No sin luchar. Celeste contuvo la respiración. Nunca había visto a Alejandro tan vulnerable, tan honesto. El hombre de hielo se estaba derritiendo ante sus ojos. Tu madre es una mujer poderosa y determinada, observó con cautela. No aceptará fácilmente tu desobediencia. Lo sé, reconoció él, pero ya no soy un niño que busca su aprobación. Soy un hombre que necesita tomar sus propias decisiones, por una vez. Se volvió hacia ella, su mirada resuelta. Ayer tuve una larga conversación con Lucas. Le pregunté qué es lo que más desea en el mundo, reveló. ¿Sabes qué me dijo? Celeste negó con la cabeza. Que tú y Celeste sean felices, papá. Porque cuando ustedes son felices, yo también lo soy. Las palabras golpearon su corazón con fuerza inesperada. Celeste sintió que sus defensas, cuidadosamente construidas durante años, comenzaban a desmoronarse. Hace mucho tiempo decidí que el amor no era para mí, confesó ella, su voz ligeramente temblorosa, que era mejor mantenerme invisible, protegida. El legado de los ángulos solo me trajo dolor y rechazo. Y sin embargo aquí estás, haciéndote visible para nosotros, dijo él acercándose nuevamente, cambiando nuestras vidas. Celeste cerró los ojos brevemente, luchando contra el peso de sus propios miedos. Nunca fue mi intención, solo quería un lugar tranquilo donde ser yo misma. Pero Lucas sonrió al pensar en el niño. Es imposible no quererlo. Y luego tú... Se detuvo, incapaz de continuar. ¿Y luego yo qué?, presionó Alejandro, ahora tan cerca que podía sentir su calor. Luego tú empezaste a mirarme de verdad, respondió finalmente abriéndose por completo. No como la cocinera, no como la hija ilegítima de Enrique Angulo, solo como Celeste. Y nadie me había mirado así antes. El tiempo pareció detenerse en la biblioteca. La distancia entre ellos, ya mínima, se evaporó cuando Alejandro tomó su rostro entre sus manos. No sé cómo enfrentaremos a mi madre, o qué consecuencias traerá todo esto, dijo. Pero sé una cosa con certeza. Te quiero en mi vida, mi estrella, a mi lado. Y entonces, por primera vez, sus labios se encontraron en un beso que contenía todas las palabras no dichas, todos los sentimientos reprimidos. Un beso que marcaba el inicio de algo tan nuevo como aterrador para ambos. Cuando se separaron, Celeste apoyó su frente contra la de él, sus ojos cerrados,
absorbiendo el momento. Tengo miedo, Alejandro, admitió. No del mundo exterior, sino de esto, de permitirme querer algo tan intensamente que perderlo me destruiría. Yo también tengo miedo, confesó él, pero quizás lo que necesitamos no es ausencia de miedo, sino coraje para avanzar a pesar de él. Un suave golpe en la puerta interrumpió el momento. María, el ama de llaves, asomó la cabeza con expresión preocupada. «Perdonen la interrupción, señorita Celeste, pero no encuentro al niño Lucas». El pánico fue instantáneo. Alejandro se tensó visiblemente. «¿Cómo que no lo encuentras? ¿No estaba en su habitación?» «No está en toda la casa, señor», respondió María retorciendo sus manos. «Marta lo dejó en su cuarto hace una hora para que se preparara para la cena, pero cuando volvió ya no estaba. Hemos buscado en toda la mansión». «¿Revisaron el invernadero?» «A Lucas le encanta esconderse allí», sugirió Celeste, intentando mantener la calma. «Fue el primer lugar que revisamos, señorita. Carlos está organizando al personal para buscar en los terrenos ahora mismo». Alejandro intercambió una mirada alarmada con Celeste. «¿Crees que pudo haber escuchado algo? ¿Sobre ti? ¿Sobre la situación?» Celeste palideció ante la sugerencia. Si escuchó a Isabel hablar sobre mí, sobre su ultimátum, no necesitó terminar la frase. Ambos sabían lo sensible que era Lucas, lo profundamente que se había encariñado con Celeste. «Vamos a encontrarlo», dijo Alejandro con determinación tomando la mano de Celeste. Juntos. Y mientras salían de la biblioteca hacia la noche que se cernía sobre la mansión, ambos sabían que enfrentaban mucho más que la simple búsqueda de un niño. Enfrentaban el futuro que habían elegido, con todas sus incertidumbres y promesas. La noche había caído completamente sobre la mansión de la Vega, convirtiendo los extensos jardines en un laberinto de sombras. El personal de la casa se había desplegado en todas direcciones, linternas en mano, llamando el nombre de Lucas con creciente urgencia. Alejandro coordinaba la búsqueda con la eficiencia de quien está acostumbrado a manejar crisis, pero Celeste podía ver el miedo en sus ojos, una vulnerabilidad que nunca antes había mostrado. «He llamado a la policía», informó Carlos acercándose a ellos. «Estarán aquí en 15 minutos». «Gracias», respondió Alejandro, su voz tensa. «Asegúrate de que revisen también la zona del lago. Aunque está vallado, Lucas es ingenioso». Isabel apareció entonces, su rostro normalmente impasible, ahora marcado por la preocupación. «¿Alguna noticia?», preguntó, ignorando deliberadamente a Celeste. «Todavía nada», respondió Alejandro con frialdad. «¿Hablaste con Lucas esta tarde? ¿Le dijiste algo?» Isabel mantuvo su compostura, pero un destello de culpabilidad cruzó su mirada. «Lo vi brevemente en el pasillo, cerca de mi despacho. Parecía estar buscando algo, pero me dijo que solo jugaba a los exploradores». Hizo una pausa. «No le dije nada sobre la situación». Celeste, que había permanecido en silencio, repentinamente alzó la cabeza. «El despacho», murmuró. «Alejandro, ¿recuerdas lo que me contaste sobre Lucas? Que a veces se esconde en lugares donde puede sentirse cerca de su madre». Alejandro la miró, comprendiendo inmediatamente. «Las fotos de Sofía están en mi despacho», dijo, ya dirigiéndose hacia la casa. Celeste lo siguió mientras Isabel se quedaba atrás, observándolos con una mezcla de emociones contradictorias. El despacho de Alejandro estaba a oscuras, la luna proyectando largas sombras a través de los ventanales. A primera vista, parecía vacío. Celeste encendió la luz, pero no había señales de Lucas. Alejandro se acercó al mueble donde guardaba el álbum de fotos familiares. Estaba ligeramente desplazado de su posición habitual. «Estuvo aquí», confirmó abriendo el álbum. Una fotografía faltaba, la de Sofía sosteniendo a Lucas recién nacido. Se llevó la foto de su madre. Celeste se detuvo en medio de la habitación, cerrando los ojos como si intentara pensar como el niño. «Cuando Lucas está triste, ¿dónde va?», preguntó. «No me refiero a esconderse, sino a buscar consuelo». Alejandro reflexionó un momento. «Últimamente, a la cocina. Contigo. Y antes de mí, ¿con quién? Con Marta, supongo. O solo», admitió, la culpa evidente en su voz. «No he sido el padre más atento». Celeste se acercó y tomó su mano brevemente. «Eso está cambiando, Alejandro»,
le aseguró. Pero ahora necesitamos concentrarnos. Si Lucas escuchó sobre el ultimátum, si cree que voy a marcharme, buscaría un lugar donde sentirse seguro, completó Alejandro. Un lugar asociado a buenos recuerdos. Ambos llegaron a la misma conclusión simultáneamente. El invernadero, dijeron al unísono. Pero María había dicho que ya habían revisado allí. ¿Qué habían pasado por alto? Corrieron hacia el invernadero, una estructura victoriana de hierro y cristal que brillaba bajo la luz de la luna. Efectivamente, parecía vacío, con el personal de búsqueda ya movilizándose hacia otras áreas. Celeste encendió las luces y caminó lentamente entre las mesas de plantas, observando cada rincón. «Lucas», llamó suavemente. «Si estás aquí, por favor, sal. Nadie está enfadado contigo, solo estamos preocupados». Silencio. Alejandro comenzó a dudar de su intuición, pero Celeste no se rindió. Se acercó a la zona de las orquídeas, donde días antes habían compartido momentos felices los tres juntos. Fue entonces cuando notó algo. La pequeña puerta de servicio, normalmente cerrada que conducía al área de almacenamiento del invernadero, estaba ligeramente entreabierta. «Alejandro», susurró señalando la puerta. Se acercaron con cautela. El área de almacenamiento era pequeña, llena de macetas vacías, sacos de tierra y herramientas de jardinería. A primera vista parecía desierta, pero entonces escucharon un suave sollozo proveniente de detrás de una estantería. Allí, acurrucado en un rincón sobre una vieja manta, estaba Lucas. Sostenía la fotografía de su madre contra su pecho y tenía los ojos enrojecidos de tanto llorar. «Lucas». La voz de Alejandro se quebró al verlo. El niño alzó la mirada, sus ojos llenos de miedo y tristeza. «No quiero que Celeste se vaya», dijo con voz temblorosa. «La abuela dijo que tiene que irse porque es mala para nosotros, pero no es verdad. Ella nos hace felices». Alejandro se arrodilló frente a su hijo, su corazón contrayéndose dolorosamente. «¿Escuchaste a la abuela hablando sobre Celeste?» Lucas asintió. Estaba en su despacho y la puerta estaba abierta. Dijo que Celeste tenía que irse o nos haría daño. Pero eso no es cierto, ¿verdad, papá? Alejandro miró a Celeste, quien se había quedado unos pasos atrás, dándoles espacio. Sus ojos se encontraron, cargados de emociones no expresadas. «No, hijo, no es cierto», respondió finalmente, con una convicción que sorprendió incluso a él mismo. «Celeste no va a irse a ninguna parte, se va a quedar con nosotros». «¿Lo prometes?», insistió Lucas, una chispa de esperanza iluminando su rostro. «Lo prometo», confirmó Alejandro extendiendo su mano hacia Celeste, invitándola a unirse a ellos. Ella se acercó, arrodillándose junto a Alejandro frente a Lucas. «Estábamos muy preocupados por ti», dijo con suavidad. «No vuelvas a desaparecer así, ¿de acuerdo?» Lucas la miró con ojos húmedos. «Tenía miedo de que te fueras sin despedirte», confesó. «Como mamá». Las palabras sacudieron a los tres. Celeste contuvo las lágrimas mientras Alejandro abrazaba a su hijo con fuerza. «Tu mamá nunca quiso dejarte, Lucas», dijo con voz quebrada. «A veces suceden cosas que no podemos controlar, pero te amaba más que a nada en el mundo». El niño asintió contra el pecho de su padre, aferrándose a la fotografía. «Y ahora Celeste también nos quiere, ¿verdad?», preguntó con inocencia. Celeste sonrió a través de las lágrimas que no pudo contener más. «Con todo mi corazón, pequeño», respondió, uniéndose al abrazo. Mientras sostenía a su hijo y a la mujer que había transformado sus vidas, Alejandro tomó una decisión irrevocable. Ya no seguiría el camino trazado por otros. Era hora de elegir su propio destino, con las personas que amaba a su lado. Pero cuando alzó la mirada, vio a Isabel observándolos desde la entrada del almacén, su rostro una máscara indescifrable de emociones contradictorias. La verdadera batalla apenas comenzaba. La noticia del hallazgo de Lucas se extendió rápidamente. El personal regresó a sus tareas habituales. La policía fue informada de que todo estaba bajo control, y una calma tensa se instaló en la mansión de La Vega. Alejandro había llevado personalmente a Lucas a su habitación, donde Marta lo ayudó a prepararse para dormir. El niño estaba agotado emocionalmente, pero se negaba a cerrar los ojos hasta que Celeste llegó a desearle buenas noches. «No te irás mientras duermo, ¿verdad?»,
preguntó con voz somnolienta. No me iré a ninguna parte, le aseguró ella acomodando las mantas a su alrededor. Descansa tranquilo, pequeño valiente. Cuando finalmente Lucas se durmió, Alejandro y Celeste salieron silenciosamente de la habitación. En el pasillo, él tomó su mano, un gesto simple pero cargado de significado. «Tenemos que hablar con mi madre», dijo. «Esta situación no puede continuar así». Celeste asintió, aunque el miedo era evidente en sus ojos. «¿Estás seguro de esto, Alejandro? Enfrentarte a Isabel significa mucho más que una discusión familiar. Es desafiar toda tu estructura de vida». «Lo sé», respondió él con una determinación que nunca antes había sentido. «Pero ya no puedo vivir siguiendo un guión escrito por otros. No después de...» Se detuvo buscando las palabras correctas. «No después de encontrarte a ti». Isabel los esperaba en el gran salón, de pie junto a la ventana con una copa de coñac en la mano. No pareció sorprendida cuando entraron juntos. «Veo que las líneas están claramente trazadas», comentó con frialdad. «Mi propio hijo, eligiendo a una extraña sobre su familia». «No estoy eligiendo a nadie sobre nadie, madre», respondió Alejandro. «Estoy eligiendo mi felicidad y la de Lucas». Isabel dio un sorbo a su coñac, observando a Celeste con escrutinio. «¿Realmente crees conocerla, Alejandro?», preguntó. «¿Crees que su presencia aquí es una simple coincidencia?». «Sé lo suficiente», respondió él. «Y sí, creo en las coincidencias cuando tienen sentido. Celeste necesitaba trabajo y anonimato. Nosotros necesitábamos algo que ni siquiera sabíamos que nos faltaba». Isabel se dirigió entonces directamente a Celeste, ignorando a su hijo. «¿Por qué no le cuentas la verdadera razón por la que viniste a esta casa?», desafió. «La razón que tú y yo conocemos perfectamente». Celeste palideció pero mantuvo la compostura. «No hay ninguna conspiración, señora de la Vega», respondió con calma. «Vine aquí porque necesitaba alejarme de mi pasado, de la sombra de mi padre». «¿Y de las cartas?», presionó Isabel. «¿También querías alejarte de ellas?». Un silencio pesado cayó sobre la habitación. Alejandro miró a Celeste, confundido. «¿De qué cartas está hablando?». Celeste cerró los ojos brevemente, como reuniendo fuerzas. «Tu madre se refiere a las cartas que Sofía me escribió», respondió finalmente, su voz apenas audible. «Tu esposa y yo nos conocimos, Alejandro, hace años, antes de que falleciera». La revelación golpeó a Alejandro como un tsunami. Dio un paso atrás, los recuerdos reorganizándose en su mente, buscando alguna conexión que hubiera pasado por alto. «¿Tú y Sofía?», preguntó incrédulo. «¿Cómo? ¿Cuándo?». «En un retiro de arte en Valencia, 6 meses antes de su accidente», explicó Celeste. «Yo enseñaba cocina creativa como terapia. Ella asistía a las clases de pintura. Nos hicimos amigas». Isabel sonrió sin humor. «Qué conveniente omisión», comentó. «Y supongo que también es una omisión que Sofía te habló extensamente sobre su vida familiar, sobre su marido, el poderoso Alejandro de la Vega, y su adorable hijo». Celeste enfrentó la mirada acusadora de Isabel. «Sofía hablaba de su familia con amor», respondió. «Me contó sobre Lucas, sí, sobre cuánto lo amaba, sobre sus esperanzas para su futuro, y también habló de Alejandro, de cómo detrás de su fachada de hombre de negocios había un hombre capaz de gran bondad». Se volvió hacia Alejandro, cuyos ojos reflejaban una tormenta de emociones. «No vine aquí buscándote a ti o a Lucas», continuó. «Cuando solicité el trabajo no sabía que esta era tu casa. Fue solo cuando llegué, cuando vi las fotografías, que reconocí a Sofía. Para entonces ya era demasiado tarde para marcharme sin levantar sospechas. ¿Y decidiste quedarte, jugar a la cocinera misteriosa mientras observabas nuestras vidas?». La voz de Alejandro estaba cargada de dolor y confusión. «Quise irme», confesó Celeste. «Pero entonces conocí a Lucas y vi en él tanto de su madre». Su voz se quebró. «Y luego te conocí realmente a ti. No al hombre de negocios del que Sofía hablaba, sino al padre que lucha por conectar con su hijo, al hombre que intenta encontrar su propio camino». Isabel interrumpió el momento con una risa seca. «Una historia conmovedora», dijo. «Pero hay algo que aún no has mencionado. La última carta». Celeste cerró los ojos como si las palabras de Isabel la hubieran herido físicamente. «La carta que Sofía te escribió días antes de morir»,
continuó Isabel implacablemente. La que nunca llegó a enviar, pero que de alguna manera llegó a tus manos. ¿Por qué no le cuentas a Alejandro sobre eso? La habitación pareció congelarse. Alejandro miraba a ambas mujeres, intentando comprender el alcance completo de lo que estaba escuchando. ¿De qué está hablando?, preguntó finalmente, su voz apenas un susurro. Celeste lo miró, sus ojos llenos de lágrimas contenidas. Sofía me escribió una última carta, confirmó. La encontraron entre sus pertenencias después del accidente. Su asistente personal me la envió meses después, respetando lo que ella creía que hubiera sido el deseo de Sofía. ¿Y qué decía esa carta?, presionó Alejandro, su corazón latiendo dolorosamente contra su pecho. Celeste respiró profundamente. Hablaba de cambios que quería hacer en su vida, de cómo deseaba reconectar contigo, de cómo creía que ambos merecían una oportunidad de encontrar el amor verdadero, no solo el respeto y la cordialidad que compartían. Hizo una pausa. Y me pedía que, si algo le sucedía, cuidara de Lucas de alguna manera. No como su madre, sino como alguien que pudiera recordarle quién fue ella realmente. Las piezas finalmente encajaron en la mente de Alejandro. No era una conspiración, como su madre sugería, sino algo mucho más complejo, el último deseo de Sofía, manifestándose de formas que nadie hubiera podido prever. ¿Por qué no me lo dijiste desde el principio?, preguntó, su voz más suave ahora. ¿Me habrías creído?, respondió Celeste. ¿O habrías pensado exactamente lo que Isabel piensa? Que soy una oportunista aprovechándome de una conexión pasada. Isabel dio un paso adelante, su expresión implacable. El resultado es el mismo, declaró. Entraste en nuestras vidas bajo falsas pretensiones. Ocultaste información crucial. ¿Cómo podemos confiar en ti? Alejandro miró a su madre, luego a Celeste. En ese momento, todo se redujo a una simple elección: seguir el camino seguro y conocido o arriesgarse por algo que sentía auténtico y verdadero. Porque el amor requiere confianza, madre, respondió finalmente. Y yo elijo confiar. Las palabras flotaron en el aire cargadas de implicaciones. Isabel retrocedió como si hubiera recibido un golpe físico. ¿Amor?, repitió incrédula. ¿Estás diciendo que amas a esta mujer que apenas conoces? Alejandro tomó la mano de Celeste, entrelazando sus dedos con los de ella. La conozco lo suficiente, respondió con una certeza que sorprendió incluso a él mismo. Y sí, la amo. El silencio que siguió a la declaración de Alejandro fue denso, cargado de emociones contradictorias. Isabel, normalmente imperturbable, parecía genuinamente desconcertada. «No sabes lo que estás diciendo», murmuró finalmente. «El amor no construye imperios empresariales, Alejandro. Las decisiones racionales sí. Tal vez ya no me interese solo construir imperios, madre», respondió él con calma. «Tal vez quiera construir algo diferente, una vida plena, una familia feliz». Isabel dirigió su mirada a Celeste, evaluándola una vez más, pero con ojos diferentes. «¿Y tú?», preguntó. «¿También afirmas amar a mi hijo después de tan poco tiempo?». Celeste sostuvo su mirada sin vacilar. «Lo que siento por Alejandro y por Lucas es más real que cualquier cosa que haya experimentado antes», respondió con sencillez. «No vine aquí buscando amor, pero lo encontré, y eso me aterra tanto como me maravilla». Un destello de reconocimiento cruzó el rostro de Isabel. Por un momento, pareció ver algo de sí misma en la joven que tenía delante. «¿Sabes por qué me opongo tan firmemente a esto?», preguntó, sorprendiendo a ambos con el repentino cambio en su tono. «Porque yo también elegí el amor una vez, y cuando Antonio murió, me quedé con un imperio que sostener y un hijo que criar. Sola». Alejandro miró a su madre con asombro. Nunca hablaba de su padre en términos emocionales. «Las alianzas estratégicas son seguras», continuó Isabel. «Los acuerdos matrimoniales bien pensados protegen el patrimonio, el legado. El amor es una variable incontrolable. Una variable que estoy dispuesto a aceptar», afirmó Alejandro. Isabel observó la determinación en los ojos de su hijo, tan similar a la que ella misma había mostrado en su juventud. «¿Realmente no hay forma de hacerte cambiar de opinión?», preguntó, aunque ya conocía la respuesta. «Ninguna», confirmó él.
Isabel asintió lentamente, tomando una decisión que sorprendió incluso a ella misma. «Entonces supongo que tendré que acostumbrarme a la idea», dijo finalmente. Pero con una condición. Alejandro y Celeste intercambiaron una mirada cautelosa. «¿Qué condición?», preguntó él. «Que esta relación se formalice adecuadamente», respondió Isabel. «Si Celeste va a formar parte de la familia de la Vega, debe hacerlo con todas las protecciones legales y sociales correspondientes. Nada de escándalos, nada de rumores». Celeste contuvo la respiración, comprendiendo lo que Isabel estaba sugiriendo. No era aceptación plena, pero era un primer paso. «Y», añadió Isabel dirigiéndose directamente a Celeste, «quiero todas las cartas de Sofía, no para destruirlas, sino para conocer mejor a la mujer que fue la madre de mi nieto». «Las tendrás», prometió Celeste. Alejandro observaba el intercambio con una mezcla de asombro y cautela. Su madre nunca dejaba de sorprenderlo. «Esto no significa que apruebe completamente la situación», aclaró Isabel, «pero reconozco cuando una batalla está perdida, y prefiero ser parte de la solución que quedar excluida de la vida de mi hijo y mi nieto». Con esas palabras Isabel se retiró, dejando a Alejandro y Celeste solos en el gran salón. «¿Qué acaba de pasar?», preguntó Celeste, aún procesando el giro inesperado. Alejandro sonrió, tomando sus manos entre las suyas. «Isabel de la Vega acaba de darnos su bendición. A su manera. ¿Crees que realmente lo acepta?». «Aprenderá a hacerlo», respondió él. «Por ahora, es suficiente que nos permita elegir nuestro propio camino». Mientras se abrazaban bajo la tenue luz del salón, ambos sabían que las dificultades no habían terminado. Pero por primera vez, el futuro parecía abierto ante ellos, lleno de posibilidades que ellos mismos definirían. La primavera había llegado a Madrid, transformando los jardines de la mansión de la Vega en un espectáculo de colores. 3 meses habían pasado desde aquella noche de confrontaciones y verdades reveladas. 3 meses de cambios profundos para todos. Alejandro observaba desde la terraza cómo Lucas perseguía mariposas bajo la atenta mirada de Celeste. Su hijo reía libremente, tan diferente del niño solemne que había sido. «Parece que tomaste la decisión correcta», comentó Isabel, uniéndose a él. Su relación había evolucionado. No era perfecta, pero existía un nuevo respeto mutuo entre ellos. «Admito que me equivoqué respecto a ella», continuó Isabel. «Tiene cualidades que no había valorado inicialmente». «¿Te refieres a su talento en la cocina o a cómo ha conseguido que Lucas aprenda francés sin darse cuenta?», preguntó Alejandro con ligereza. Isabel sonrió levemente. «Me refiero a su integridad», respondió. «Algo que no puede comprarse ni falsificarse». Hacía un mes Enrique Angulo se había presentado inesperadamente en la mansión. Había descubierto el paradero de su hija ilegítima y, enfrentando problemas en su propia empresa, había intentado sobornarla. Celeste lo había rechazado con una dignidad que impresionó profundamente a Isabel. «No necesito su dinero ni su reconocimiento tardío», había dicho Celeste. «He encontrado mi propio lugar en el mundo. Los preparativos para la boda avanzan según lo previsto», comentó Isabel. «La lista de invitados está casi finalizada. La boda, programada para el verano, sería un evento discreto pero elegante». Una formalización de lo que ya todos sabían. Celeste había dejado de ser la cocinera para convertirse en parte esencial de la familia. «¿Has hablado con ella sobre la propuesta de los Martínez?», preguntó Isabel. Se trataba de una oportunidad para que Celeste dirigiera la fusión de la línea gastronómica de las empresas de la Vega con la cadena de restaurantes de los Martínez, permitiéndole desarrollar una carrera propia. «Aún no», respondió Alejandro. «Quiero que sea su decisión, sin presiones». «Eres diferente ahora, hijo», observó Isabel. «Más presente». Alejandro comprendió. Durante años había vivido parcialmente ausente, dividido entre obligaciones e inmerso en una coraza emocional. Ahora estaba plenamente presente en cada momento. «Aprendí que se puede ser fuerte sin ser inflexible», respondió simplemente. En el jardín, Lucas había encontrado un caracol y llamaba emocionado a su padre. Alejandro bajó las escaleras para unirse a ellos. Isabel los observó, permitiéndose un momento de satisfacción. No era el futuro que había planeado,
pero quizás era mejor que el que ella había imaginado. Esa noche, después de acostar a Lucas, Alejandro encontró a Celeste en la biblioteca, leyendo las cartas de Sofía, manteniendo viva la conexión con la mujer que, de alguna manera, los había unido. ¿Sabes qué día es mañana?, preguntó él. ¿Cómo podría olvidarlo?, sonrió ella. Hace exactamente 6 meses que llegué a esta casa. 6 meses que cambiaron nuestras vidas, reflexionó él. ¿Te arrepientes de algo? Ni por un momento, aseguró, aunque jamás imaginé que terminaría comprometida con el dueño de la casa. Alejandro sacó un sobre de su chaqueta. Una propuesta profesional, explicó, pero quiero que sepas que no hay presión para aceptarla. Mientras Celeste leía, sus ojos se abrieron con sorpresa. ¿Directora creativa?, murmuró. Alejandro, esto es una oportunidad, completó él, si es lo que deseas. ¿Y si prefiero seguir cocinando solo para nosotros?, preguntó ella. Entonces será así, respondió con sencillez. Lo único que me importa es que seas feliz, mi estrella. Celeste dejó los papeles y acarició su rostro. Ya soy feliz, dijo suavemente, más de lo que jamás creí posible. Mientras se besaban, ambos sabían que habían encontrado algo extraordinario, un amor nacido de la elección consciente, no de la obligación o la conveniencia. Un amor que habían construido día a día, eligiéndose mutuamente incluso cuando habría sido más fácil no hacerlo. El jardín de la mansión de la Vega resplandecía bajo el sol estival. Arcos de flores blancas y pequeñas luces marcaban un camino hacia una pérgola decorada para la ocasión. No era una boda ostentosa, como las que solía frecuentar la élite madrileña, sino una ceremonia íntima, con solo 50 invitados cuidadosamente seleccionados. Lucas, impecable en su traje de pajecillo, esperaba nervioso junto a su padre. Alejandro ajustó la pajarita de su hijo con una sonrisa tranquilizadora. ¿Estás listo?, preguntó. El niño asintió con determinación. ¿Crees que a mamá le habría gustado Celeste?, preguntó de repente, tomando por sorpresa a Alejandro. A lo largo de los últimos meses, Lucas había comenzado a hacer preguntas sobre Sofía, como si la presencia de Celeste en sus vidas hubiera abierto un espacio para hablar de ella sin dolor. Creo que se habrían llevado muy bien, respondió Alejandro con sinceridad. En cierto modo ellas se conocían y se respetaban. Lucas pareció satisfecho con la respuesta. Se enderezó aún más cuando la música comenzó a sonar, marcando el inicio de la ceremonia. Isabel apareció en el extremo del pasillo, elegante como siempre en un traje color champán. A su lado, Celeste era una visión en un sencillo vestido de seda marfil. Habían decidido juntas romper con la tradición. Sería Isabel quien la entregaría a Alejandro, un gesto simbólico que sellaba la paz entre ambas mujeres. Mientras avanzaban por el pasillo, Celeste captó la mirada de Alejandro. Sus ojos transmitían todo lo que las palabras no podrían expresar: amor, gratitud, promesa de un futuro compartido. La ceremonia fue breve pero emotiva. Cuando llegó el momento de los votos, Alejandro tomó las manos de Celeste entre las suyas. Durante años, creí que el éxito se medía en cifras y contratos, dijo, hasta que llegaste y me mostraste que la verdadera riqueza está en los momentos compartidos, en la risa de Lucas, en la paz que siento cuando estamos juntos. Te elijo a ti, Celeste, no por conveniencia o estrategia, sino porque contigo he descubierto quién realmente quiero ser. Celeste sonrió a través de las lágrimas que empañaban sus ojos. Llegué a esta casa buscando refugio, un lugar donde esconderme, respondió, y encontré mucho más. Encontré el valor para dejar de esconderme, para abrazar quién soy realmente. Te elijo a ti, Alejandro, y a Lucas, como mi familia, mi hogar, mi camino elegido libremente. Cuando el juez los declaró marido y mujer, Lucas fue el primero en aplaudir, su rostro iluminado por una sonrisa que reflejaba la felicidad pura de un niño que finalmente se sentía completo. La recepción se extendió hasta el atardecer en los jardines de la mansión. En un momento tranquilo, Isabel se acercó a la pareja con una copa en la mano. «Mi regalo de bodas», anunció, entregando un sobre a Celeste. «El contrato de la fundación está listo. Puedes comenzar cuando lo desees». La Fundación Sofía de la Vega,
dedicada a apoyar programas de arte y cocina para niños desfavorecidos, había sido idea de Celeste, una forma de honrar la memoria de Sofía mientras creaba algo nuevo y significativo. «Gracias, Isabel», respondió Celeste con sinceridad. «Significa mucho para mí». La matriarca asintió, permitiéndose una sonrisa genuina. «Has traído vida a esta casa nuevamente», dijo. «Es justo que yo también aprenda a adaptarme a los nuevos tiempos». Mientras Isabel se alejaba para atender a otros invitados, Alejandro rodeó la cintura de Celeste con su brazo. «¿Feliz, señora de la Vega?», preguntó en voz baja. «Más de lo que jamás creí posible», respondió ella, apoyándose contra él. A lo lejos, Lucas corría entre las luces del jardín riendo con otros niños. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos dorados y rosados. «Elegir el amor», murmuró Celeste, contemplando la escena. «Ha resultado ser la mejor decisión». Alejandro besó su sien suavemente, agradecido por el camino que les había llevado hasta allí. Un camino inesperado, a veces difícil, pero indudablemente suyo. Deja tu comentario y comparte esta historia con alguien que necesite inspiración. Y si quieres seguir escuchando historias reales y emocionantes como esta, suscríbete al canal y activa la campanita. Juntos podemos reescribir nuestras propias historias.